Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Saludo con afecto y aprecio a los alumnos, maestros de las distintas universidades que nos sintonizan en este segmento que hemos constituido precisamente para reflexionar sobre distintos temas relacionados con el sistema de justicia en México y también con el tema de los derechos humanos. Vamos a estar hablando de los tratados, acuerdos que ha celebrado México ante la comunidad internacional y reflexionaremos despacio, lento, en forma muy pausada, sobre el compromiso que ha adquirido nuestro país, claro, aprobado por el Senado de la República, en cada uno de los tratados o acuerdos internacionales. Hoy hablaremos de uno muy importante, de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, celebrada en 1948. Pero para no confundirnos con las fechas, déjenme comentarles que México se sumó de lleno en 1945, en septiembre, ante la comunidad internacional de las Naciones Unidas, precisamente en busca de encontrar espacios de comunicación y de coordinación y de solidaridad con los países que buscamos la paz y que propugnamos precisamente por la estabilidad política, económica y de paz en el mundo. México se incorpora de lleno a la Organización de las Naciones Unidas junto con 50 países que en aquellas fechas deseaban que la paz regresara al mundo después de suscitado ese lamentable suceso conocido como Segunda Guerra Mundial, que nos dejó miles de muertes, sangre alrededor del mundo y que nos dejó una gran experiencia para que este suceso no se volviera a repetir en el mundo. Y bueno, como ocurre en cada parlamento, porque la Organización de las Naciones Unidas es un parlamento mundial, tuvieron que suceder distintas reuniones desde 1945, 46, 47, se instala una comisión plural con 8 naciones representativas de cada parte del mundo para crear una comisión redactora para esta declaratoria universal donde se pugnaría porque regrese y jamás se altere la paz en el mundo. Esto permitió que México se sumara, como ya lo dije, que fue desde 1945, pero ya en 1948, cuando quedó debidamente redactada esa Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, se presenta a consulta del Pleno de las Naciones Unidas para que surgiera ese documento universal que protegiera los derechos humanos de la especie humana, de la humanidad, de la sociedad, de la familia, de las naciones del mundo. Pero ¿hasta dónde México se comprometió con esta Declaratoria Universal? Me van a permitir darle lectura a 3 de los artículos que contempla esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948 y podremos observar que México ya observaba en su Constitución de 1917 estos elementos básicos, fundamentales de respeto a los derechos humanos y de respeto a la audiencia y de respeto al debido proceso, pero sin embargo no teníamos todavía una legislación concluida como la que ya goza nuestro país en este momento con el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Estos 3 artículos, de los que voy a dar lectura en forma puntual, son muy breves y nos refleja qué se pensaba en 1948, cómo se veía el camino a la paz, el camino al respeto a los derechos humanos, y que veremos que esta declaratoria tiene plena vigencia y que precisamente generó las reformas constitucionales del 2008 que tuvo nuestro país con la aprobación del Congreso de la Unión. Observe usted a qué se comprometió México con esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948. En primer término, en su artículo 8 de esta declaratoria dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Así de breve y sencillo, ese artículo 8 nos señala que toda persona tiene derecho, como ya lo señalé, a tener y contar con tribunales que permitan escucharlos y al mismo tiempo resolver su situación de reclamo de justicia, y al mismo tiempo tanto el imputado como la víctima resolver su situación jurídica. El artículo 10 dice que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Esto se refiere al debido proceso, a que no se vea alterado en ningún momento por la inclinación de la balanza a favor del imputado o a favor de la víctima. Es decir, habla del debido proceso que actualmente tiene plena vigencia en nuestro marco constitucional y en nuestro sistema de justicia penal en México. Y por último, el artículo 11 de esta declaratoria nos dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Más claro no es posible expresar este tercer artículo, donde habla que toda persona tiene derecho a que se le presuma inocente, a que no se le castigue ni se le culpe de algo que el Código Penal o que la ley no establezca, a que no se omita ninguna etapa del proceso y que por supuesto se le garantice la situación y conclusión de su proceso en el marco del respeto a su presunción de inocencia. Por eso, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en México, que ya es una realidad y que se ha estado consolidando, luego de las reformas constitucionales que hablamos del 2008, 2015, 2014, 2016, con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, podemos observar que México cumple cabalmente con lo que establece esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de 1948. De dichos artículos se expresa la firme instrucción de que estos ordenamientos jurídicos estarán vigentes mientras los estados que participaron en ella sigan firmes en su intención de que jamás, nunca más, como así se expresó, vuelva a repetirse un episodio tan catastrófico como fue la Segunda Guerra Mundial en nuestro país, que violentó y aplastó los derechos humanos de todos y que es un hecho que sienta precedente para que no vuelva a ocurrir en nuestro país. Si te gusta nuestra sección, te invitamos a que nos apoyes con un like y un comentario, porque vamos creciendo y queremos convertirnos, como lo estamos haciendo, en un instrumento cercano de todos los abogados, de todos los estudiantes y, por qué no, de los académicos de este país que participamos en la formación de juristas de nuestro querido México. Los espero en la siguiente cápsula. Muchas gracias.